Bien, mediante este vídeo damos inicio a la última unidad de la materia denominada Análisis y Diseño de Algoritmos. Si pensamos en qué define el análisis y diseño de un algoritmo, básicamente son estos pasos. Inicialmente está la definición del problema, que es aquello que nosotros queremos resolver a través de un algoritmo. Después pasamos a la fase de análisis del problema, en el cual pensamos qué nos piden, cuál es la entrada, ese tipo de preguntas es la que nos hacemos. Después pasamos a la fase de definición de una estrategia de solución. A partir del análisis que hicimos, empezamos a plantearnos una posible estrategia para llegar a la solución del problema y pasamos finalmente al diseño de un algoritmo que dé solución o que implemente la estrategia de solución que se nos ocurrió. Fíjense que estas fases trabajan de forma cíclica, porque una vez que nosotros diseñamos un algoritmo, podemos volver a la fase de análisis del problema, volver a definir otra estrategia y diseñar otro algoritmo que mejore o no el que teníamos anteriormente. Bien, esta pregunta nos la vamos a estar haciendo, o esta pregunta es la base del diseño y análisis de algoritmos, y es que, dado un problema, ¿cuál es la mejor estrategia para encontrar su solución? Fíjense, analicen esta pregunta y dense cuenta que es una pregunta difícil. Muchas veces no encontramos la mejor estrategia dado un problema, sino que simplemente damos una solución al problema, pero en esta parte de la materia vamos a tratar de encontrar por cada problema justamente la mejor estrategia. Entonces, técnicas de diseño de algoritmo hay muchas, entre las que se encuentran backtracking, divide y vencerás, los algoritmos voraces o greedy, algoritmos paralelos, programación dinámica, las metaheurísticas y otros algoritmos probabilísticos. Dentro de estos, nosotros vamos a ver 4 de ellos: backtracking, divide y vencerás, los algoritmos voraces y la programación dinámica. Vamos a iniciar con el primero, backtracking. Supongamos que tenemos que tomar una serie de decisiones, pero no disponemos de suficiente información como para saber cuál elegir. Cada decisión nos lleva a un nuevo conjunto de decisiones, y una o varias secuencias de decisiones pueden solucionar nuestro problema. Entonces, necesitamos un método de búsqueda que nos permita encontrar una de estas soluciones. Una alternativa sería aplicar fuerza bruta. La forma en la que se generan las soluciones es equivalente a realizar un recorrido de un árbol de soluciones cuyas hojas corresponden a posibles soluciones del problema. Pero teniendo en cuenta que dicho árbol podría llegar a ser muy frondoso, es decir, muy grande, como estamos haciendo fuerza bruta, estamos buscando todas las soluciones posibles, es decir, extenso en amplitud y por lo tanto complicarse la búsqueda de las soluciones posibles. ¿Cómo podemos mejorar el proceso? Bueno, podemos mejorar el proceso utilizando backtracking. De esta manera evitamos la necesidad de llegar a todas las hojas del árbol. ¿Por qué? Porque backtracking es una estructura que nos va a podar, nos va a disminuir el árbol de soluciones. Ya lo vamos a ver. Entonces, de manera formal, backtracking es una técnica algorítmica para resolver problemas recursivamente, tratando de construir una solución de manera incremental, es decir, una pieza a la vez, eliminando aquellas soluciones que no satisfacen las restricciones del problema. Acá están marcadas varias palabras claves: técnica algorítmica recursiva, de manera incremental, es decir, una entrada a la vez, una pieza a la vez, y restricciones del problema. ¿Qué características de un problema son solucionables con backtracking? Es decir, ¿cuáles son las características que encontramos? Primero es que la solución puede expresarse como una n-tupla, es decir, una lista ordenada de elementos, donde cada uno de ellos es seleccionado de un conjunto finito de soluciones, SI en este caso. El problema se puede formular como la búsqueda de aquellas tuplas que optimiza, maximiza o minimiza un determinado criterio, es decir, una solución.
Entonces, ¿qué tipo de problemas vamos a resolver con backtracking? Básicamente todos. Problemas de decisión, es decir, búsqueda de una solución factible al problema. Problemas de optimización, ya no necesitamos una solución, sino buscamos la mejor solución. Y problemas de enumeración, que es cuando buscamos todas las soluciones posibles a un problema. Entonces, también vamos a estarnos preguntando esta pregunta con cada una de las estrategias. ¿Cómo saber si un problema tiene su solución por backtracking? Muchas veces va a ser difícil responder esta pregunta, pero en el caso de backtracking no es el caso. ¿Por qué? Porque generalmente todo problema que tenga limitaciones claras y bien definidas sobre cualquier solución objetiva, que construya gradualmente el candidato a la solución y lo abandone una vez que determine que el candidato no pueda ser utilizado como una solución válida, entonces este tipo de problema puede ser resuelto utilizando una estrategia de backtracking. ¿Qué estructura a grandes rasgos de código tendría un algoritmo de backtracking? Bueno, veamos que se componen de dos bloques. Una definición, una entrada, por supuesto, un bloque de si encontramos una solución, entonces vamos a guardarla, ver si es la mejor, dependencia de lo que queramos, y retornar. Y otro bloque que es el que se encarga de iterar por cada una de nuestras posibles soluciones. Veamos un ejemplo con un problema clásico denominado 8 reinas, que creo que ustedes ya lo conocen de la materia anterior. Para el que no lo conozca, a manera de resumen, ¿qué dice el problema? Dado un tablero de ajedrez de 8×8, se pueden encontrar todas las soluciones posibles de posicionar 8 reinas sin que ninguna de ellas se vea amenazada por las otras. ¿Qué significa amenazadas? Cada reina puede amenazar a todas las reinas que están en la misma fila, columna o diagonal. Entonces, como cada reina debe estar en una fila diferente, se puede suponer que la reina I se coloca en la fila I. Acá estamos definiendo la estructura de nuestra solución. Se puede representar como las 8 tuplas x1, x2, x8, en las que cada xy indica la columna en la que se coloca la reina. Por ejemplo, la reina 1 sería x1 sería igual a 3, x2 sería igual a 5, x3 sería igual a 2 y así sucesivamente. ¿Qué restricciones podemos plantearnos en este problema? Primero, es que todas las reinas deben estar en columnas diferentes y todas las reinas deben estar en diagonales diferentes. Básicamente, con estas restricciones, el resto de las soluciones van a ser soluciones a nuestro problema, porque si no cumplen ninguna de estas dos, entonces es una solución posible. Fíjense, solamente debido a la restricción 1, el espacio de soluciones y combinaciones del problema es de 8 factorial. Este sería el árbol de posibles soluciones solamente aplicando la restricción 1. Tendríamos, colocando la reina 1, simplificamos el problema para una tabla de 4×4. Pondríamos la reina 1 en la columna 1, la reina 2 en la columna 2, la reina 3 en la columna 3 y la reina 4 en la columna 4. Fíjense que esto satisface la condición 1 en la que una reina está solamente en una columna, pero no satisface la condición de las diagonales. Ahora, si aplicamos la condición de las diagonales, este árbol de soluciones se reduciría muchísimo más. Entonces, para generar todos los estados de un problema, comenzamos por un nodo raíz, a partir del cual se generan otros nodos. Eso es lo que va a ser nuestra estrategia de backtracking. Al ir generando estados del problema, mantenemos una lista de nodos no explorados aún y se usan funciones de acotación para descartar nodos no explorados sin tener que generar todos sus nodos hijos. Es decir,
Backtracking es una estrategia en la que una vez que encontremos que por ese camino no hay solución, listo, no sigue explorando esa vía. Veamos un ejemplo de el mismo problema para una tabla de 4×4. Ubicamos, tenemos el nodo raíz que es el inicio y nuestra primera posición es el 1, 1 y ubicamos una reina ahí. Después ubicamos la reina que le sigue en el 2, 1. No se cumplen las restricciones debido a que es la misma columna. Movemos la reina, tampoco se cumple, en el 2, 2 es la misma diagonal, y movemos la reina en el 2, 3 y ahí sí encontramos una posible solución, así que nuestro algoritmo continúa. Siguiendo por ese camino, ubicamos la reina en la posición 3, 1, no se cumple, la misma columna, la reina 3, 2, no se cumple, la misma diagonal, ubicamos la reina en 3, 3, no se cumple, la misma columna, y ubicamos la reina en la posición 3, 4, no se cumple, la misma diagonal. Entonces, nuestro algoritmo sabe que por acá no hay solución. Tenemos que regresar un paso atrás y hacer lo que se llama el backtracking. Ubicar la segunda reina de nuevo. Movemos a la segunda reina, fíjense que estamos acá y ahora nos movemos hacia la otra solución, que es ubicarla en la otra casilla, en la 2, 4. Ahí es una posible solución. Después empezamos por ese camino, ubicamos en la 3, 1, la reina que le sigue, no se cumple, la misma columna, la movemos. Acá sí, las restricciones se cumplen, es decir, no están ni en ninguna columna ni en ninguna diagonal. Y después pasamos a ubicar la cuarta reina, acá en esta posición, en la posición 4, 1, no se cumple. No se cumplen las restricciones, está en la misma columna, incluso en la misma diagonal. En la posición 4, 2 está en la misma columna, en la posición 4, 3 está en la misma diagonal y en la posición 4, 4 está en la misma columna. Entonces tenemos que dar un paso atrás, fíjense que estamos acá, tenemos que volver, el backtracking regresaría por este camino a mover de nuevo la tercera reina. En ese caso la moveríamos hacia la derecha, no se cumple en la posición 3, 3 porque está en la misma diagonal y no se cumple en la posición 3, 4. Entonces el backtracking regresaría a posicionar nuevamente la reina, la segunda reina, pero como no se puede mover, regresaría de nuevo a posicionar la primera reina. Movemos la primera reina y por ese camino seguimos trabajando, sigue trabajando el algoritmo. Ubicamos la segunda reina, acá no se cumple por la diagonal, acá tampoco se cumple en la posición 2, 2 de la segunda reina por la columna. La seguimos moviendo, no cumple la condición, misma diagonal, y cuando la movemos a la posición 2, 4, entonces acá sí cumple todas las restricciones. Ubicamos la tercera reina en la posición 3, 1, cumple las restricciones. Estamos por acá, vamos a ubicar la cuarta reina en la posición 4, 1, no cumple las restricciones, misma columna. La movemos, no cumple las restricciones, misma columna también, incluso misma diagonal. Y la movemos a la posición 4, 3 y ahí sí cumple todas las restricciones, entonces se encontró una solución al problema. Fíjense que este es el camino que da solución a mi problema. Fíjense que se encontraron 27 nodos en total y si no hubiese sido por backtracking, por esta solución, se habrían comprobado 155 nodos. Fíjense cómo este tipo de solución reduce el espacio de búsqueda. Y esto es un ejemplo, así quedaría todo el árbol con dos soluciones posibles, si tuviésemos que encontrar todas las soluciones. Backtracking no es una estrategia que esté contenida dentro de la Introduction to Algorithm, así que
vamos a darles un material nuevo que se encuentra en esta URL que ya les pasaré por Slack, en el cual van a profundizar este tipo de estrategia.